Juro que si ese presumido bastardo hubiera dicho una palabra más, le habría roto la mandíbula de tal manera que nunca volvería a sonreír. Estábamos en una cena a la que ni siquiera quería ir. No tenía idea de que era una trampa, una emboscada con velas y vino. Pero ahí estaba Chase Donovan, el supuesto colega de mi esposa, ya sentado cuando llegué, con esa camiseta negra ajustada como si estuviera audicionando para un anuncio de proteína en polvo, sonriendo como si fuera el dueño del maldito lugar. Y Ashley, mi esposa, sentada a su lado con la mano demasiado cerca de su muslo, riendo demasiado fuerte por sus estúpidos chistes. Ella me había pedido que nos encontráramos para una charla seria durante la cena. Pensé que tal vez estaba lista para trabajar en nuestro matrimonio. Estaba equivocado. Logan, dijo dulcemente, señalando el asiento frente a ellos. Este es Chase, lo he mencionado del trabajo. Sí, lo había oído demasiado a menudo. El mentor, la inspiración, el tipo que simplemente la entiende. Debería haberlo sabido. Me senté, forzando una sonrisa, pero mis puños ya estaban apretados bajo la mesa. Luego Chase se inclinó, con los ojos fijos en los míos como si estuviéramos en un duelo del viejo oeste. Lo haré simple, dijo, su voz suave, calculada. Tienes dos opciones. Logan, vete en silencio o enfréntame como hombre. Ashley no se inmutó, sonrió. Mis oídos comenzaron a zumbar. La sala quedó en silencio excepto por la sangre latiendo en mi cabeza. Repetí las palabras en mi mente. Vete en silencio o enfréntame como hombre. Él pensó que me arrastraría, que simplemente asentiría, saldría y dejaría toda mi vida atrás, mientras él jugaba a las casitas con mi esposa. Tomé aire, sonreí, lo miré directamente a sus ojos vacíos y dije, ¿quieres tus dientes enteros o en pedazos? Luego me levanté y despejé la mesa con su cara. Los platos se rompieron. El vino salpicó el vestido blanco de Ashley como sangre de una herida fresca. La gente gritó. Chase intentó levantarse, pero lo derribé de un puñetazo. Años de frustración, traición y noches frías detrás de él. Ashley chilló, tirando de mi brazo, intentando sacarme de encima. Logan, para, me estás avergonzando. ¿Avergonzándola a ella? Después de que me había exhibido en un restaurante para ser humillado frente a su nuevo juguete como una servilleta desechable. La seguridad entró. Me arrastraron afuera con sangre en mi camisa y vidrio en mis nudillos. Chase aún estaba en el suelo, jadeando, su energía alfa derramándose en el suelo de mármol. Afuera, me quedé en el frío mirando la puerta mientras se cerraba tras ellos. No sentía rabia, solo silencio y una verdad nauseabunda. Ella me llevó allí para verme perder. Ese no fue el comienzo de la aventura, fue el acto final. Ella lo había jugado todo hasta el telón final, y yo había entrado como un actor despistado leyendo líneas por primera vez. Ashley solía ser el tipo de mujer que me miraba como si yo hubiera colgado las estrellas. Ahora se reía de mi dolor con una sopa de langosta. Pero esa noche no me rompió, me despertó, porque sabía una cosa. Esto no había terminado. Cuando llegué a casa esa noche, la casa se sentía desconocida, como si alguien hubiera reorganizado la energía. No los muebles, no la decoración, solo algo fuera de lugar. Su perfume aún flotaba en el pasillo, pero no era solo el suyo. Había un segundo aroma, algo almizclado, arrogante. Fui directo a nuestro dormitorio. La cama estaba perfectamente hecha, esquinas apretadas como en un hotel. Ashley nunca hacía la cama así. Me senté, con las palmas aún rojas por golpear a Chase, la mente zumbando como un nido de avispas. Esa escena se repetía una y otra vez en mi cabeza. Su voz presumida, su silencio pasivo y la mirada retorcida de satisfacción en su rostro cuando me alejaron. Mi teléfono vibró. Un mensaje de ella. No tenías que hacer eso. Te avergonzaste a ti mismo. Sin ¿estás bien? Sin hablemos. Solo una fría línea de culpa. Ahí fue cuando algo cambió. Me levanté y comencé a buscar. No porque estuviera sospechando, lo sabía, sino porque necesitaba la verdad en mis manos, algo tangible. Empecé en el armario, nada inusual hasta que revisé el zapatero. Un par de tacones que nunca había visto, rojos, caros. Ashley no había usado tacones en meses cerca de mí. Luego, su tocador. Revisé su tableta. Nunca la bloqueaba. Pensaba que confiaba demasiado en ella. Estaba equivocada. La primera foto que vi hizo que mi pecho se hundiera. Era ella, apenas vestida, tomándose selfies en un espejo en una habitación de hotel que no reconocí, fechada el fin de semana pasado.
Me había dicho que estaba en el baby shower de su amiga Lacey en Sacramento. Otro desliz, ahí estaba Chase, sin camisa, cepillándose los dientes. Mi respiración se volvió superficial. Mis ojos ardían. Había videos, mensajes, algunas notas de voz, su tono profundo llamándola mi pequeño secreto, ella riendo como colegiala. En una lo llamó papá. Casi lanzo la tableta contra la pared. Me ridiculizaron, ella incluso le dijo una vez. Todavía piensa que estamos pasando por una mala racha, pobre bebé. Esa línea cortó más profundo que cualquier puñetazo que había dado antes. De repente, todo encajó. Las reuniones de trabajo hasta tarde, las noches de chicas, el repentino interés en arreglarse cuando apenas se maquillaba para mí, la frialdad, las miradas de reojo, los suspiros cuando intentaba iniciar intimidad. Ella se había desconectado hace meses, no era mía, solo era un marcador de posición, un fantasma en la casa en la que fingía vivir. A la mañana siguiente, entró como si nada hubiera pasado, con el cabello recogido, tomando su café, desplazándose por su teléfono como si no existiera. Estaba sentado en la mesa del comedor, con los ojos fijos en ella. Levantó la vista. ¿Qué? No respondí. Solo deslicé la tableta hacia ella, abierta en los mensajes. Sus dedos se congelaron a mitad de camino. Miró la pantalla por un largo momento. Luego lentamente me miró. ¿Por qué estabas fisgoneando en mis cosas? Eso fue lo que dijo. No, lo siento. Ni siquiera una negación, solo una evasiva. Me hincle en español sería, juro que si ese presumido bastardo hubiera dicho una palabra más, le habría roto la mandíbula de tal manera que nunca volvería a sonreír. Estábamos en una cena a la que ni siquiera quería ir. No tenía idea de que era una trampa, una emboscada con velas y vino. Pero ahí estaba Chase Donovan, el supuesto colega de mi esposa, ya sentado cuando llegué, con esa camiseta negra ajustada como si estuviera audicionando para un anuncio de proteína en polvo, sonriendo como si fuera el dueño del maldito lugar. Y Ashley, mi esposa, sentada a su lado con la mano demasiado cerca de su muslo, riendo demasiado fuerte por sus estúpidos chistes. Ella me había pedido que nos encontráramos para una charla seria durante la cena. Pensé que tal vez estaba lista para trabajar en nuestro matrimonio. Estaba equivocado. Logan, dijo dulcemente, señalando el asiento frente a ellos. Este es Chase. Lo he mencionado del trabajo. Sí, lo había oído demasiado a menudo. El mentor, la inspiración, el tipo que simplemente la entiende. Debería haberlo sabido. Me senté, forzando una sonrisa, pero mis puños ya estaban apretados bajo la mesa. Luego Chase se inclinó, con los ojos fijos en los míos como si estuviéramos en un duelo del viejo oeste. Lo haré simple, dijo, su voz suave, calculada. Tienes dos opciones, Logan. Vete en silencio o enfréntame como hombre. Ashley no se inmutó. Sonrió. Mis oídos comenzaron a zumbar. La sala quedó en silencio excepto por la sangre latiendo en mi cabeza. Repetí las palabras en mi mente. Vete en silencio o enfréntame como hombre. Él pensó que me arrastraría, que simplemente asentiría, saldría y dejaría toda mi vida atrás, mientras él jugaba a las casitas con mi esposa. Tomé aire, sonreí, lo miré directamente a sus ojos vacíos y dije, ¿quieres tus dientes enteros o en pedazos? Luego me levanté y despejé la mesa con su cara. Los platos se rompieron. El vino salpicó el vestido blanco de Ashley como sangre de una herida fresca. La gente gritó. Chase intentó levantarse, pero lo derribé de un puñetazo. Años de frustración, traición y noches frías detrás de él. Ashley chilló, tirando de mi brazo, intentando sacarme de encima. Logan, para, me estás avergonzando. ¿Avergonzándola a ella? Después de que me había exhibido en un restaurante para ser humillado frente a su nuevo juguete como una servilleta desechable. La seguridad entró. Me arrastraron afuera con sangre en mi camisa y vidrio en mis nudillos. Chase aún estaba en el suelo, jadeando, su energía alfa derramándose en el suelo de mármol. Afuera, me quedé en el frío mirando la puerta mientras se cerraba tras ellos. No sentía rabia, solo silencio y una verdad nauseabunda. Ella me llevó allí para verme perder. Ese no fue el comienzo de la aventura, fue el acto final. Ella lo había jugado todo hasta el telón final, y yo había entrado como un actor despistado leyendo líneas por primera vez. Ashley solía ser el tipo de mujer que me miraba como si yo hubiera colgado las estrellas. Ahora se reía de mi dolor con una sopa de langosta. Pero esa noche no me rompió, me despertó, porque sabía una cosa.
Esto no había terminado. Cuando llegué a casa esa noche, la casa se sentía desconocida, como si alguien hubiera reorganizado la energía, no los muebles, no la decoración, solo algo fuera de lugar. Su perfume aún flotaba en el pasillo, pero no era solo el suyo. Había un segundo aroma, algo almizclado, arrogante. Fui directo a nuestro dormitorio. La cama estaba perfectamente hecha, esquinas apretadas como en un hotel. Ashley nunca hacía la cama así. Me senté, con las palmas aún rojas por golpear a Chase, la mente zumbando como un nido de avispas. Esa escena se repetía una y otra vez en mi cabeza. Su voz presumida, su silencio pasivo y la mirada retorcida de satisfacción en su rostro cuando me alejaron. Mi teléfono vibró. Un mensaje de ella. No tenías que hacer eso, te avergonzaste a ti mismo. Sin, ¿estás bien? Sin, hablemos, solo una fría línea de culpa. Ahí fue cuando algo cambió. Me levanté y comencé a buscar. No porque estuviera sospechando, lo sabía, sino porque necesitaba la verdad en mis manos, algo tangible. Empecé en el armario, nada inusual hasta que revisé el zapatero, un par de tacones que nunca había visto, rojos, caros. Ashley no había usado tacones en meses cerca de mí. Luego, su tocador. Revisé su tableta, nunca la bloqueaba. Pensaba que confiaba demasiado en ella. Estaba equivocada. La primera foto que vi hizo que mi pecho se hundiera. Era ella, apenas vestida, tomándose selfies en un espejo en una habitación de hotel que no reconocí, fechada el fin de semana pasado. Me había dicho que estaba en el baby shower de su amiga Lacey en Sacramento. Otro desliz. Ahí estaba Chase, sin camisa, cepillándose los dientes. Mi respiración se volvió superficial. Mis ojos ardían. Había videos, mensajes, algunas notas de voz, su tono profundo llamándola mi pequeño secreto, ella riendo como colegiala. En una lo llamó papá. Casi lanzó la tableta contra la pared. Me ridiculizaron. Ella incluso le dijo una vez: todavía piensa que estamos pasando por una mala racha, pobre bebé. Esa línea cortó más profundo que cualquier puñetazo que había dado antes. De repente, todo encajó. Las reuniones de trabajo hasta tarde, las noches de chicas, el repentino interés en arreglarse cuando apenas se maquillaba para mí, la frialdad, las miradas de reojo, los suspiros cuando intentaba iniciar intimidad. Ella se había desconectado hace meses, no era mía, solo era un marcador de posición, un fantasma en la casa en la que fingía vivir. A la mañana siguiente, entró como si nada hubiera pasado, con el cabello recogido, tomando su café, desplazándose por su teléfono como si no existiera. Estaba sentado en la mesa del comedor, con los ojos fijos en ella. Levantó la vista. ¿Qué? No respondí. Solo deslicé la tableta hacia ella, abierta en los mensajes. Sus dedos se congelaron a mitad de camino. Miró la pantalla por un largo momento. Luego lentamente me miró. ¿Por qué estabas fisgoneando en mis cosas? Eso fue lo que dijo. No, lo siento. Ni siquiera una negación, solo una evasiva. Me incliné hacia adelante. Me mentiste, me manipulaste durante meses, me humillaste en público, lo trajiste a nuestras vidas y me trataste como basura mientras te divertías a mis espaldas. Y ahora estás enojada porque lo descubrí. Ella se encogió de hombros. Has sido aburrido por mucho tiempo, Logan. Dejaste de intentarlo. Sentí mi mandíbula tensarse. ¿Y esto es lo que elegiste? ¿Un imbécil presumido que apenas puede formar una oración sin flexionar sus bíceps? Ella sonrió. Al menos él escucha. Al menos no me hace sentir que estoy desperdiciando mis mejores años esperando a que alguien cambie. Ese fue el momento en que me di cuenta de que nunca me había amado como yo la amaba. Ella amaba la idea de mí, el hombre que pagaba las cuentas, que construyó la vida, pero una vez que la rutina se instaló, una vez que me sentí cómodo, ella se inquietó. Me levanté. Fui al dormitorio. Comencé a sacar ropa de los cajones, metiéndola en una bolsa de viaje. Ella me siguió. «Entonces te vas, ¿eso es todo?» Cerré la bolsa. «Tú ya te fuiste, solo que no me lo dijiste». Mientras pasaba junto a ella en el pasillo, murmuró algo por lo bajo. Me detuve. ¿Qué? Me miró a los ojos. Frío, sin vergüenza. Nunca fuiste lo suficientemente hombre para mí. No hablé, no reaccioné. Solo salí por esa puerta, con la bolsa al hombro, dejando a la mujer que una vez adoré en una casa llena de mentiras, pero en el fondo sabía que no había terminado. Esa noche me mudé a un alquiler a corto plazo, 4 paredes, sin recuerdos, sin olor a traición, solo silencio, y ese silencio era ensordecedor.
No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos la veía, su rostro, esa sonrisa cuando Chase abrió la boca en el restaurante, la forma en que me miró como si fuera una mosca zumbando alrededor de su copa de champán. Seguía reproduciendo los mensajes. Su voz en esas grabaciones no era la Ashley con la que me casé. Esa mujer solía hablar de construir un futuro, de adoptar un perro, de hijos. Por Dios. Esta Ashley susurraba cosas al oído de Chase que me ponían la piel de gallina. Se reía de mis mensajes, se burlaba de mis hábitos, decía que era demasiado blando, demasiado predecible. Ella le dijo que yo era el tipo de hombre que moriría pagando la hipoteca de alguien más. Y él respondió: bien, lo dejaremos. No solo fui traicionado, fui deshumanizado. Durante 3 días no respondí a sus llamadas ni mensajes. Ella no se disculpó, ni una vez. Solo mensajes como: reaccionaste exageradamente, podemos ser adultos respecto a esto, hablemos de los términos. Quería negociar nuestra separación como un trato comercial, sin vergüenza, sin remordimientos, solo logística. Al 4.º día, apareció en mi puerta, abrí y ahí estaba, con ese atuendo de inocente falso, suéter, jeans, sin maquillaje, como si aún fuera la chica a la que le propuse matrimonio en esa playa en Carmel. ¿Podemos hablar?, preguntó. Me hice a un lado. Entró, se sentó, cruzó las piernas, fría como el hielo. Ya tuviste tu rabieta, ahora tenemos que decidir qué sigue, dijo. Me apoyé contra el mostrador. Estás actuando como si no hubieras destruido todo lo que teníamos. Ella suspiró. No estaba funcionando, estabas distante, ya no me veías. Reí con amargura. Te veía todos los días, lo intenté, pero tú te desconectaste, y en lugar de hablar, encontraste a un musculitos con el coeficiente intelectual de una planta y le diste lo que juraste que solo me pertenecía a mí. No seas dramático, dijo, poniendo los ojos en blanco. No fue como si lo hubiera planeado. No, entonces explica las reservas de hotel, la lencería que nunca vi, los videos en tu teléfono. Explica por qué él se sintió lo suficientemente confiado como para decirme que dejara mi propio matrimonio en silencio. Sus labios se torcieron. Estás actuando como si hubiera cometido un crimen. No, dije, acercándome. Cometiste un maldito asesinato. Mataste al hombre que era y ni siquiera lo enterraste con dignidad. Ella se levantó entonces, de repente enojada. Necesitaba más, no me lo diste, solo estabas existiendo, Logan, llegando a casa, viendo televisión, siendo el mismo tipo seguro y aburrido con el que me casé. Entonces, en lugar de arreglarlo, encontraste a alguien con quien acostarte a mis espaldas y me hiciste pensar que era mi culpa. Respondí. Ella caminó hacia la puerta. Siempre tenías que ser la víctima. Tal vez si hubieras sido más hombre, todavía tendrías una esposa. La detuve ahí mismo. No, no tengo una esposa. Nunca la tuve. Tuve un parásito, uno que sonreía mientras me drenaba. Ella se giró, con una expresión oscura. ¿Crees que eres el único que sufrió? Desperdicié años de mi vida fingiendo que estaba feliz. Logan. No fingiste, dije. Mentiste. Y luego lo dijo, con naturalidad, como si estuviera hablando de comprar huevos. He estado con Chase durante 6 meses. ¿Y sabes qué? Me siento viva de nuevo. Ahí estaba, la verdad, 6 meses. Cada beso, cada noche que le pregunté qué estaba mal, cada vez que se apartó de mí en la cama, todo tenía sentido. Mientras yo planeaba nuestro aniversario, ella planeaba escapadas a hoteles con él. Mientras yo trabajaba horas extras, ella gemía el nombre de alguien más en mi auto, en mi cama, en mi maldita vida. No grité, no lloré, solo asentí. Bien, dije. Entonces no necesitas escuchar lo que hice ayer. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué? Saqué una carpeta del cajón, la dejé caer sobre la mesa. Dentro había extractos bancarios, capturas de pantalla, copias de transferencias de cuentas conjuntas, su tarjeta de crédito secreta, recibos de hoteles, una copia de la conversación que tuvo con Chase sobre ocultar activos. Había contratado a alguien, un amigo que me debía un favor, un ex policía que no hacía preguntas. El rostro de Ashley palideció. Logan, ¿qué es esto? La miré directamente a los ojos. Evidencia. Estoy solicitando el divorcio. Me quedaré con todo, y me aseguraré de que tu macho alfa sepa exactamente qué pasa cuando desafías a un hombre tranquilo y olvidas de lo que es capaz cuando lo arrinconas. Ella alcanzó la carpeta. La arrebaté. Hemos terminado, vete. Sus labios temblaron por primera vez.
Solo un destello de miedo, pero era demasiado tarde para lágrimas, demasiado tarde para arrepentimientos. Había encontrado la verdad, y el hombre que solía ser, el que confiaba ciegamente, el que esperaba que el amor regresara, murió en esa mesa del restaurante. 3 días después de que le entregué esa carpeta, Chase apareció en mi trabajo, todo un movimiento, pura energía alfa. Esperaba afuera del estacionamiento como un villano de película de acción, apoyado contra su Dodge Charger negro con gafas de sol espejadas y esa misma sonrisa arrogante que tenía en el restaurante. Sabía que quería jugar esto como una charla de hombre a hombre, tal vez incluso ofrecer una disculpa a medias, pero cuando lo vi, mi sangre hirvió como no lo había hecho desde las peleas detrás de las gradas en la secundaria. Logan, llamó, casual, como si fuéramos viejos amigos poniéndonos al día. No respondí, solo seguí caminando. ¿Tienes un segundo?, preguntó, interponiéndose en mi camino. Me detuve, lo miré de arriba abajo, no valía la pena, pero no podía ignorarlo, no después del daño que había hecho. ¿Qué quieres, Chase? Dio un lento encogimiento de hombros confiado. Mira, hombre, no quise que las cosas explotaran así. Pensé que ella terminaría contigo limpiamente. No sabía que te arrastraría a toda esa escena de la cena. ¿Pensaste?, repetí. ¿Pensaste que podrías deslizarte en la vida de mi esposa, en su cuerpo, y que yo simplemente desaparecería en silencio? Levantó las manos. Entiendo, estás enojado, pero no finjamos que ella no tomó la decisión también. Me acerqué más. Lo hizo. Y tú también. Así que cualquier fantasía que tenías sobre tomar mi lugar, olvídala. No eres el alfa, solo eres un amante que se puso demasiado confiado. Su sonrisa se quebró por un segundo. Deberías saber que está pensando en mudarse conmigo. Bien, dije. Encajará perfectamente junto a tu ego y tus polvos de proteína. Su rostro se crispó. No me das miedo, Logan. Entonces eres aún más estúpido de lo que pareces, dije en voz baja, inclinándome. Porque deberías. Apretó la mandíbula. Esto no tiene que ponerse feo. Cruzaste esa línea hace 6 meses, dije, cuando empezaste a hablar de opciones. Y luego lo dije de nuevo, tranquilo pero mortal. ¿Quieres tus dientes enteros o en pedazos? Él retrocedió, solo un poco, lo suficiente para que viera que bajo todo ese músculo de gimnasio y charla ruidosa, había miedo. No estaba construido para el caos, estaba construido para espejos y seguidores. Le di la espalda y me alejé, sabiendo que el daño real que haría no sería con puños nunca más. De vuelta en el alquiler, abrí mi laptop y comencé a revisar todo de nuevo, los documentos, la línea de tiempo, la evidencia. Mi abogado ya había comenzado a redactar los papeles, y cuanto más encontrábamos, más se desmoronaba toda esta farsa. Ashley había sacado dinero de cuentas conjuntas para financiar escapadas de fin de semana. Le compró un reloj a Chase con mi dinero, incluso intentó mover dinero a nombre de su hermana. Era descuidada, codiciosa, pero lo que más me sorprendió fue lo fácil que había cambiado de bando. ¿Cómo podía mentir tan suavemente, sonreír a través de la traición, actuar como si fuera la víctima? Cada mensaje que descubría, cada recibo que imprimía, era otro clavo en el ataúd de la mujer que pensé que conocía. Más tarde esa noche, recibí una llamada de ella. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. «Logan», dijo, su voz más tranquila ahora, menos venenosa. «¿Qué?» Solo quería decir que no esperaba que reaccionaras así. ¿Así cómo? ¿Como hombre que fue usado, apuñalado por la espalda y arrastrado por tu desastre? No quise hacerte daño. Sí, lo hiciste. Solo no pensaste que contraatacaría. Hubo silencio en la línea. Podía escuchar su respiración. No es como pensé, dijo finalmente. No dije nada. Pensé que sería más fuerte, más protector. Traducción. Pensaste que te salvaría de las consecuencias. Otro largo silencio. Cometí un error, dijo. Cerré los ojos y negué con la cabeza lentamente, aunque no podía verme. No, Ashley, un error es olvidar nuestro aniversario. Un error es decir algo cruel en el calor de una pelea. No cometiste un error. Construiste esta mentira. Mentira tras mentira. Semana tras semana. Cama tras cama. Solo no pensaste que la quemaría más rápido de lo que podías apilarla. Intentó hablar, pero colgué. No necesitaba sus disculpas. No quería su lástima. Había pasado demasiado tiempo dejando que me convirtiera en algo que no era. Me hizo dudar de mí mismo, cuestionar mi valor,
Pero de pie allí, sosteniendo la prueba de su traición y las cenizas de nuestro matrimonio, sentí algo que no había sentido en meses: claridad. Esto ya no era sobre venganza, era sobre reclamar mi nombre, mi paz, mi maldita dignidad. Ella podía quedarse con su novio de músculos por cerebro. Yo tenía algo mejor: libertad, y la iba a usar. El proceso de divorcio avanzó más rápido de lo que esperaba, probablemente porque Ashley no quería que se aireara demasiada ropa sucia en la corte. Pensó que podía intimidarme para llegar a un acuerdo silencioso, pintarse como la esposa herida que simplemente se desenamoró. Pero en el momento en que mi abogado dejó caer la evidencia financiera y los archivos digitales sobre la mesa, su tono cambió rápido. No lloró, no gritó, negoció como una empresaria tratando de salvar su imagen. Tuvimos una reunión final en persona, mediada, formal, tranquila. Ella llevaba un traje azul marino y sin maquillaje esta vez, intentando parecer compuesta, profesional, como el tipo de mujer que no podría ser sorprendida desnuda en una habitación de hotel en retiros de empresa. Apenas la miré. En un momento se inclinó hacia mí y susurró: ¿Por qué estás haciendo esto? Nos estás humillando a los dos. Mantuve mi voz firme. No estás avergonzada por lo que hiciste. Estás avergonzada porque la gente lo descubrió. Se recostó, con los ojos entrecerrados, y no volvió a hablarme durante el resto de la sesión. Cuando terminó, salí con mi dignidad intacta y una pizarra limpia. Ella salió con la mitad de su reputación destrozada y su juguete de gimnasio esperándola afuera en el auto, enviándole mensajes como un cachorro perdido. Pensé que me sentiría satisfecho. No lo hice. No hay una vuelta de victoria en la traición. No hay medalla de oro por sobrevivir las mentiras de alguien más. Solo hay entumecimiento. Y después de eso, una reconstrucción larga y lenta. Las noches eran lo más difícil. No era la soledad, eran los ecos, el silencio que solía estar lleno de su risa. Incluso si era falsa al final, la forma en que las sábanas ya no olían a ella. Cómo me sorprendía a mí mismo alcanzando mi teléfono para enviarle algo estúpido, y luego recordaba que probablemente estaba ocupada haciendo quién sabe qué, con un tipo que pensaba que las flexiones eran un rasgo de personalidad. Comencé a ir al gimnasio, no porque quisiera ser como él, sino porque necesitaba sudar el veneno, la ira, el dolor. Tenía que ir a alguna parte. Curiosamente, cuanto más levantaba pesas, más recordaba quién solía ser antes de ella. No amargado, no roto, solo yo. Una noche, un amigo me invitó a un bar. Dijo que necesitaba volver a salir. Casi no fui, pero algo me dijo que necesitaba el aire. Ahí fue donde me encontré con ella. No con Ashley, con su hermana Rachel. Entró con algunos amigos, se congeló cuando me vio en la barra. Después de un momento, se acercó. «Logan, Dios, no esperaba verte aquí». «Yo tampoco», dije. Miró su bebida y luego a mí. «Escuché todo. Lo siento». Asentí. «No lo sientas. No fuiste tú quien me engañó». Me dio una sonrisa triste. Intenté disuadirla, ¿sabes? Cuando lo descubrí, me dijo que me metiera en mis asuntos. Eso no me sorprendió. Rachel ladeó la cabeza. «¿Estás bien?» Me encogí de hombros. Algunos días mejor que otros. Ella se apoyó en la barra, observándome. «¿Sabes? Ashley siempre fue la que necesitaba atención. Siempre tenía que ganar, incluso si eso significaba romper algo hermoso». La miré. ¿Alguna vez amó a alguien de verdad? Rachel no habló por un largo rato. Luego dijo: «Solo a sí misma». Y de alguna manera, escuchar eso ayudó. Más tarde esa noche, caminé a casa bajo un cielo tranquilo. El tipo de noche donde el aire se siente limpio, como si algo tóxico finalmente hubiera salido de tu torrente sanguíneo. Y por primera vez en meses, sonreí sin forzarlo. No porque hubiera ganado, no porque tuviera venganza, sino porque finalmente sabía cómo se sentía la paz. Y nadie, ni Ashley, ni Chase, ni siquiera el fantasma de quien solía ser, podía quitármelo. Una semana después de esa noche en el bar, recibí un mensaje que me tomó por sorpresa. Era de Chase. Comenzaba con: «Necesito hablar de hombre a hombre». Casi me reí cuando lo vi. El mismo tipo que una vez sacó pecho y me dijo que me fuera en silencio, ahora quería hablar como si fuéramos iguales. Mi primer instinto fue bloquearlo, pero la curiosidad es algo poderoso. Acepté encontrarlo, en un lugar público, terreno neutral. Elegí una cafetería tranquila cerca del borde de la ciudad. Llegó tarde, más lento de lo habitual, menos pulido. Su cabello estaba desordenado,
Tenía bolsas bajo los ojos, la arrogancia había desaparecido. Se sentó frente a mí y no dijo una palabra durante 30 segundos completos. Luego finalmente, creo que cometí un error. No respondí. No es lo que pensé, continuó. Quiero decir, es hermosa, sí, pero es... Hizo una pausa, buscando la palabra. Veneno. Me recosté en mi silla. Bienvenido al club. Solía hablar de ti, continuó, como si necesitara confesar. Me decía que no te importaba, que la ignorabas, que no la habías tocado en meses. Asentí lentamente. ¿Y le creíste? Miró hacia otro lado. Quería hacerlo. Ahí estaba, la verdad. Quería creer que yo era el villano para sentirse mejor por tomar lo que no era suyo. Pensó que la estaba rescatando de un matrimonio sin amor. Resultó que solo era el próximo capítulo en un libro que ella escribe una y otra vez. ¿Ya está viendo a alguien más?, dijo, con los ojos bajos. Eso me hizo parpadear. Espera, ¿te está engañando? Asintió, la vergüenza en su rostro tan espesa que casi lo compadecí. Lo conoció en su clase de yoga, un tipo con un barco. Lo niega, por supuesto. Dice que estoy paranoico, pero las señales, las conozco ahora. Las noches tarde, la nueva lencería, los fines de semana de chicas repentinos. Me miró. Es como un déjà vu, pero esta vez soy tú. Quería sentir triunfo, quería sonreír y decir, te lo dije, pero todo lo que sentía era agotamiento. Jugaste tu papel en esto, Chase, dije en voz baja. Ahora te toca ver cómo es desde el otro lado. Se frotó la cara. No creo que sea capaz de amar de verdad. No lo es, dije. Solo es capaz de buscar atención. Y cuando se acaba, pasa al siguiente. No respondió. Solo se quedó allí, ahogándose en el desastre que ayudó a crear. Me levanté. Buena suerte, hombre, lo digo en serio. Me miró, confundido. ¿Ya no estás enojado? Lo estaba, dije. Pero la ira es pesada, y ya he cargado suficiente. Mientras salía de la cafetería, el sol golpeó mi rostro, cálido, limpio. Me sentía más ligero de lo que había estado en meses. Pasé esa noche haciendo algo que no había hecho en años, sentado en mi porche, descalzo, con un vaso de bourbon y el silencio como compañía, sin teléfono zumbando, sin mentiras, sin máscaras, solo yo. Es extraño cómo la traición puede sentirse como la muerte cuando golpea por primera vez, pero en las secuelas, comienzas a darte cuenta de que fue el comienzo de algo más, un desprendimiento de piel, un renacimiento brutal. Ashley llamó una vez desde que se finalizaron los papeles. Dejó un mensaje de voz que nunca escuché. Lo borré en el segundo en que vi su nombre. No obtuvo cierre, no tuvo la última palabra. Esa era mía ahora. Comencé a viajar de nuevo. Escapadas de fin de semana, caminatas, viejos pasatiempos que dejé desvanecer mientras intentaba mantener vivo un matrimonio que ya se estaba pudriendo desde adentro. Incluso me reconecté con mi hermano. No habíamos hablado en más de un año porque Ashley decía que drenaba mi energía. Resultó que solo odiaba que él la viera tal como era. Rachel me enviaba mensajes ocasionalmente. Nada pesado, solo saludos, una broma compartida. Apreciaba que nunca intentara indagar en detalles o forzar la curación. Solo me dejaba existir. Una noche me envió una foto de una Navidad vieja de hace años. Yo, Ashley y toda la familia. Miré mi rostro en esa foto por un largo tiempo. La sonrisa en mi cara, la forma en que sostenía su mano. No estaba fingiendo, ella sí, esa era la diferencia. He aprendido a dejar de lamentar lo que nunca existió de verdad. El amor que pensé que tenía, el matrimonio que pensé que compartíamos, era mi verdad, no la suya, y está bien, porque ahora tengo algo que ella nunca tendrá. Paz, responsabilidad, un alma que no se pudrió cuando las mentiras se derrumbaron. Probablemente ella sigue ahí fuera, persiguiendo esa sensación, esa euforia, al próximo hombre que la adore hasta que vea qué hay detrás de la sonrisa. Pero yo, estoy construyendo de nuevo, ladrillo por ladrillo, y esta vez es real. Pasaron unos meses, las estaciones cambiaron, ya no contaba los días, solo pequeñas victorias. Despertar sin un nudo en el estómago, comer sin ese sabor metálico de ansiedad, dormir toda la noche sin pesadillas con su voz susurrando mentiras en mi oído. Luego, una mañana, abrí mi correo y vi su nombre de nuevo. Ashley, asunto. Por favor, solo escúchame. Lo miré fijamente durante 5 minutos antes de hacer clic. Logan, sé que soy la última persona de la que quieres saber. No estaría escribiendo si no fuera importante. Lo arruiné. Ahora lo veo. Chase se fue.
Se fue después de que descubrí que me estaba engañando. Y ahora solo estoy sola. He tenido tiempo para pensar en todo, en nosotros, en lo que hice. No espero perdón, pero necesito que entiendas que estaba perdida. No estaba tratando de lastimarte. Estaba tratando de sentir algo, cualquier cosa. Y ahora me doy cuenta de que la única vez que me sentí realmente vista fue cuando estaba contigo. Siempre estuviste ahí. Tal vez no lo aprecié entonces. Tal vez estaba demasiado ciega para ver lo raro que era eso. ¿Podemos hablar solo una vez, por favor, Ash? Lo leí una vez, luego otra, luego lo borré sin responder, porque aquí está la cosa. No me quería a mí, quería la versión de mí que aún no había aprendido a vivir sin ella. El hombre que solía doblarse, encoger y comprometerse para mantenerla feliz. Pero ese hombre murió cuando ella eligió humillarme en público y se atrevió a tratarme como una carga que no podía esperar a quitarse de encima. Lo que realmente extrañaba era la seguridad, la lealtad, la comodidad de saber que alguien limpiaría el desastre emocional que ella creó. No me extrañaba a mí, extrañaba ser adorada. Esa es la diferencia. Para entonces, ya estaba viendo a alguien nuevo. Su nombre era Claire. La conocí por accidente en una librería. Dejé caer una copia de El extranjero de Camus. Ella la recogió, miró el título y dijo, «Lectura pesada para alguien con ojos amables». Hablamos durante 1 hora ese día, luego café, luego caminatas, luego nada durante unas semanas porque no quería apresurar nada. Tenía cicatrices, se lo dije. Ella dijo, «Bien, las cicatrices significan que estás sanando». Ella no me apresuró, no me interrogó, solo apareció, constante, honesta, cálida. Con Claire, todo se sentía fácil, sin pretensiones, sin necesidad de probar que era suficiente. No preguntaba mucho sobre Ashley, solo una vez, cuando vio cómo me tensé después de que mi teléfono vibró y vi ese nombre de nuevo. «No me debes la historia», dijo, «pero si alguna vez quieres contarla, escucharé». Y lo hice, eventualmente, en un domingo tranquilo con la lluvia golpeando las ventanas y su mano en la mía. Le conté todo, no porque quisiera simpatía, sino porque se sentía bien liberarlo todo al aire y dejarlo desvanecer. Claire no dijo mucho, solo escuchó, y cuando terminé, me miró y dijo, «Eso nunca fue sobre ti». Era su reflejo roto tratando de encontrar un espejo. Esa línea se quedó conmigo. Una noche, me encontré conduciendo por la casa vieja, horas atrás cuando aún se sentía como algo sagrado. Ahora parecía más pequeña, apagada, sin vida. El césped estaba descuidado, las persianas torcidas, como si hubiera renunciado a intentar verse bonita. No me detuve, solo conduje y sonreí, no por despecho, no porque hubiera ganado, sino porque sobreviví. Ashley una vez me dijo que era demasiado blando, que no estaba construido para enfrentar el caos, que me derrumbaría sin ella, pero aquí estaba, de pie, lleno de cicatrices pero sin temblar. La tormenta vino y pasó, y todo lo que hizo fue despejar la vista. Ahora veo el mundo mejor, confío con más agudeza, camino más fuerte, río más profundo. Hay una extraña paz en perderlo todo, te hace apreciar lo que es real, como las mañanas que comienzan con café y sin secretos, como las tardes tranquilas con alguien que habla con suavidad y significa cada palabra, como saber que el amor verdadero, no viene vestido de caos, entra suave y se queda cuando los demás se van. Era una noche fresca, del tipo en que el cielo se vuelve de terciopelo y el aire huele a algo que comienza. Estaba sentado en el balcón de mi nuevo lugar, más pequeño que la casa vieja, pero más cálido en todos los sentidos que importaban. Claire estaba adentro, tarareando suavemente en la cocina, descalza y bailando una canción que solo ella podía escuchar. La observé por un momento a través del cristal, y algo se asentó en mi pecho, paz, no del tipo que viene de fingir que todo está bien, sino del tipo real, el tipo que se gana después de caminar descalzo por el infierno y salir del otro lado con el alma aún intacta. Pensé en Ashley de nuevo, no a menudo ya, pero a veces, como recuerdas un sueño febril, irreal y borroso con destellos de dolor que ya no pican. Se había convertido en un nombre en un capítulo cerrado, y Chase solo una nota al pie, una lección que aprendí, que el amor sin respeto es veneno, que la lealtad sin honestidad es una trampa, y que algunas personas solo saben tomar y seguirán tomando hasta que olvides quién eres. Pero también aprendí que sobrevivir a la traición no te endurece, te hace consciente, más fuerte, más agudo, más agradecido por la suavidad cuando finalmente la encuentras. Claire salió y se sentó a mi lado.
envolviéndose en una manta y apoyando su cabeza en mi hombro. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. Sí, solo pensando en ella. Hice una pausa, luego sonreí. En lo lejos que he llegado. No pidió detalles, no necesitaba hacerlo. Algunas cosas no requieren ser revisitadas, solo necesitan ser entendidas y luego dejadas atrás. Miré hacia el horizonte. Un nuevo capítulo ya había comenzado. No ruidoso, no dramático, solo honesto. Si pudiera decirle al hombre que era entonces, sentado en esa mesa del restaurante, viendo su mundo colapsar a su alrededor, le diría esto: no te romperás. Ella intentará convencerte de que no eres suficiente, que fue tu culpa, que tú eras el problema, pero no lo eras. Tú eras el ancla, el latido, el alma, y cuando ella se aleje pensando que va hacia algo mejor, solo está huyendo de sí misma. Déjala ir, sana, crece, y cuando el amor verdadero te encuentre de nuevo, será tranquilo, gentil, constante, y sabrás que es real porque no tendrá que doler para sentirse vivo. Claire apretó mi mano, la miré, y vi algo que no había visto en mucho tiempo: hogar. Y por primera vez en lo que parecía una eternidad, lo dije en voz alta: estoy feliz, y esta vez lo dije en serio.